Continúe en sintonía con la Palabra del Domingo, con el teólogo David Kapkin. La Palabra del Domingo. A cargo de David Kapkin, servidor del Evangelio. Una lectura y explicación de los textos bíblicos de la liturgia católica dominical. Análisis literario y crítico al servicio de la comprensión de la palabra, de la interiorización existencial y de la actualización del mensaje para la hora presente. Hemos llegado a la última semana del tiempo ordinario, la semana 34, 34 del tiempo ordinario. Y en la liturgia católica, después del Vaticano II, fíjense, ese último domingo del tiempo ordinario es dedicado a la solemnidad de Cristo Rey del universo, Cristo Rey. Los que tenemos un poco de más de años, recordamos que la fiesta de Cristo Rey se hacía el último domingo de octubre. Así me tocó a mí, siendo niño. Fíjense, mis abuelos tenían su casona solariega en la antigua, llamábamos carretera de Guayabal, la que iba desde el puente de Guayaquil, el puente de ladrillo, que era el único que había en aquella época, junto con el puente de la América. Iba en dirección al sur y se bifurcaba. Una parte subía para Belén, que es hoy la llamada carrera 30A, y la otra seguía a Guayabal. Era una carreterita estrecha, asfaltada rudimentariamente, y avanzaba la carreterita y de pronto encontraba uno la iglesia de Cristo Rey, que ya siendo yo niño estaba en construcción, no la habían terminado todavía, y más adelante, pues al costado derecho de la vía estaba la antigua casa solariega de mis abuelos, y con gran arboleda, con pomales y naranjales y mangos y ciruelos, y en fin, muy agradable, una casa. Ahí me tocó a mí pasar días felices de mi niñez, junto con los primos de mi edad y las primas de mi edad, en fin, y entonces naturalmente íbamos a Cristo Rey. Luego vino el Vaticano II, y cambiaron la fecha. Ya no es el último domingo de octubre, sino el último domingo del año, es decir, el domingo 34 del tiempo ordinario. Al comenzar esta semana 34 del tiempo ordinario con la solemnidad de Cristo Rey, entonces quedamos ya prácticamente en vísperas del tiempo del Adviento. De hoy en 8 días estaremos comentando los textos del primer domingo del Adviento, es decir, del comienzo de un nuevo año litúrgico. El dinamismo de la liturgia, pues en la última parte del tiempo ordinario nos llevó pues hasta la parusía del Señor, como escribe Pablo o también Mateo, la parusía o la venida del Señor, como también puede decirse. El domingo pasado escuchamos el Evangelio de Marcos, que nos dice que en las nubes del cielo, después de la gran conmoción cósmica, aparece el Hijo del Hombre para reunir con sus ángeles, o por medio de sus ángeles, de los cuatro puntos del cielo, a los elegidos. Ese será el mensaje. En el fondo, pues es, como les expliqué, la exposición, o mejor dicho, la base evangélica del principio de la fe cristiana que está en el credo, al culminar el segundo artículo del credo, y que ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos, ha de venir con gloria, a propósito, con gloria. En mi parroquia hay una serie de personas, como en todas las parroquias, muy devotas, muy queridas, muy buenas. Una de ellas se llama Gloria, una persona ejemplar, maravillosa, muy profunda en sus cosas de comprensión de la fe y todo eso. Y entonces ella tiene pues compañeras que pertenecen a una misma congregación, en fin, y entonces yo, por molestar, y a mí me encanta hacer chistes de todo, y entonces le dije: vea, Gloria, me están protestando
sus compañeras de grupo, porque usted es la preferida. ¿Cómo así, padre, que la preferida? ¿No ve que, pues, como que no ve que el credo dice que ha de venir con gloria a juzgar a los vivos y a los muertos? Que por qué con usted y por qué no con ellas. Otra de estas maravillosas personas que a mí, por mi oficio de párroco en Fátima, me ha tocado tratar, se llama Delia. Es otra santa mujer maravillosa. Y entonces también a ella le aprovecho para hacerle chistes con Gloria. Le dije un día: Delia, vea, usted está quejándose de que a Gloria la preferimos aquí. ¿Pero por qué, padre? Porque cantamos siempre Gloria, Gloria, Aleluya. Pues el próximo domingo vamos a cantar Delia, Delia, Aleluya. Cristo Rey. Este es el nombre, Cristo Rey, pues con el cual la fe cristiana califica o describe al Hijo del Hombre que viene en las nubes de parte de Dios para adelantar el juicio y sobre todo la salvación de los que le pertenecen, sus elegidos, como decía el texto de Marcos que leímos el domingo pasado. Cristo Rey, Cristo Rey. La fiesta de Cristo Rey, queridos oyentes, es interesante decirlo. Ojalá que estas palabras no los vayan a asustar. Fíjense, fue introducido en la Iglesia en una época conflictiva de la Iglesia Católica, siglo XIX, siendo sumo pontífice Pío IX. A Pío IX le arrancaron, pues, los italianos, le arrancaron los estados pontificios y lo redirigieron al Vaticano. Esa pérdida del poder temporal del Papa fue muy duro para Pío IX y en general, pues, para la conciencia misma, no original, ni mucho menos, pero sí muy tradicional de la Iglesia Católica durante siglos, porque el Papa se había convertido en un poder de este mundo, un rey, por eso aún se coronaba con 3 coronas, la llamada tiara, es 3 coronas sobrepuestas que simbolizan, pues, todos los poderes del mundo, una especie, pues, como de rey de reyes y señor de señores, título que el Apocalipsis le pone no a ningún ministro eclesiástico, sino a Jesucristo mismo, como les parece. En todo caso, fue muy duro para Pío IX, Pío IX, ese despojo, como fue considerado por él y por amplios círculos eclesiásticos de esa época, y aún todavía de la actual, en grupos muy radicales, digamos, fundamentalistas de Iglesia, lo que sucedió por ahí a mediados del siglo XIX, cuando prácticamente, pues, Pío IX se recluyó en el Vaticano y no volvió a salir de allí en señal de protesta por el despojo de los estados pontificios. Ahí, pues, se obtuvo una base, digamos, de momento para poner la fiesta de Cristo Rey. Cristo es el Rey. Cristo es el Rey. Y con toda razón, Cristo es el Rey, naturalmente. El hecho de que Cristo sea Rey no quiere decir que nosotros en la Iglesia, por más alto puesto que tengamos, puede ser de sumo pontífice, tengamos que llamarnos reyes y vestirnos como tal y ejercer oficios de rey, coronarnos como rey. No, eso no, de ninguna manera lo uno va con lo otro, y sin embargo, pues, durante mucho tiempo fue así. De modo que ahí viene, pues, por eso la fiesta de Cristo Rey. Pero como finalmente Cristo Rey tiene su fundamento bíblico y su sentido teológico mucho más profundo que cualquier presunta fundamentación o aclaración de un suceso de la historia humana, bien particular, como es el hecho de que el Santo Padre haya perdido su poder temporal y ya no tenga, pues, estados pontificios que él pudiera gobernar como un rey de este mundo. Entonces, fíjense, ese hecho, pues, no es trascendental. Finalmente, la fiesta de Cristo Rey, lo trascendental es lo que Jesucristo implica de parte de Dios. Y ese es el punto. Y sobre este es lo que destaca la liturgia. Los textos litúrgicos de este domingo están tomados, el primero del Antiguo Testamento, la visión del profeta Daniel, capítulo 7. El segundo está tomado del libro del Apocalipsis, en el capítulo 1. Y luego el tercero del Evangelio de San Juan, del diálogo entre el prefecto Pilato y Jesús,
cuando a Jesús lo llevan allá los jefes judíos y lo acusan de querer ser o pretender ser el rey de los judíos. Y viene un diálogo patético y profundo. El libro de Daniel, capítulo 7, versículo 13 y 14. El libro de Daniel en el canon hebreo de la Biblia, es decir, para los judíos, que fueron los que produjeron su canon y nos legaron a nosotros los cristianos sus libros, y los cristianos los asumieron o los asumimos de ellos. Para los judíos el libro de Daniel no es un libro profético, sino que pertenece a la tercera parte del canon, que se llama en hebreo Ketuvim, los escritos. Los libros proféticos en la Biblia hebrea son los libros de Josué, Jueces, Samuel y Reyes, y luego los libros de Isaías, Jeremías y Ezequiel, y enseguida el libro de los 12 profetas. Ahí está el canon de los profetas. Daniel no pertenece pues al canon de los profetas, es decir, a la lista de los libros proféticos, sino a la lista de los escritos. Es una obra muy reciente del Antiguo Testamento, muy reciente, es del siglo II, imagínense, es decir, menos de 2 siglos antes de Jesús. Fue compuesto Daniel, y fue compuesto en círculos judíos muy particulares. Fíjense, en ese tiempo el judaísmo estaba gobernado desde Antioquía de Siria, y los reyes de Antioquía, los Seleucidas, eran llamados así, la dinastía de los Seleucidas, porque muchos de los reyes llevaron el nombre de Seleuco, y el primer rey fue Seleuco I, por eso se llamó esa dinastía los Seleucidas. Pues bien, uno de los Seleucidas fue Antíoco IV Epífanes, o Epifanis, como se dice en griego. Este rey fue el más radical de todos en sus intentos de helenizar, es decir, de infundir o reemplazar el pensamiento teológico de los fieles judíos por la teología, digamos, del imperio helenista, por la mentalidad griega. Antes de esto, la mentalidad griega se fue metiendo subrepticiamente, poco a poco, y fue, digámoslo así, informando la mente de los judíos. Y eso aparece pues en repetidas ocasiones en libros bíblicos que finalmente o se formaron en esa época o finalmente se acabaron de formar en la época después del siglo III. La época de Jesús está marcada también por el influjo griego. Pero el problema fue con Antíoco IV es que él hizo eso, digamos, por las malas. Quiso que los judíos dejaran sus costumbres, dejaran su culto, apoyando a judíos que tenían esa mentalidad. Apóstatas los llama los libros bíblicos. Daniel, por ejemplo, apoyándolos a ellos, prácticamente se apoderaron del templo de Jerusalén y lo convirtieron en una especie de santuario helenista. En fin, fue aterrador para ellos esa persecución. Muchos murieron porque no se quisieron acomodar o amoldar a las nuevas costumbres religiosas que querían imponerles. Y surgió pues desde la base del pueblo creyente una reacción muy grande contra esa imposición extraña, secundada por judíos, es decir, por apóstatas, de arrancarles su fe, de apartarlo de la ley de su Dios y imponerles otra mentalidad y otras costumbres. En los grupos, hubo un grupo, o el grupo general, diría yo, de reacción, diría, teórica, contemplativa. Contra eso se llamó el grupo de los Hasidim. Hasidim significa en hebreo piadosos. De ahí viene la versión aramea de ese título, de donde resulta la palabra esenios. Esenios en arameo significa lo mismo que Hasidim en hebreo, los piadosos. Ellos tenían pues sus círculos, pensaban las cosas, cundía la desesperación, ellos no podían resistir el poder superior de Antíoco IV y sus ejércitos, la presión de los judíos apóstatas desde adentro, y entonces esperaban que finalmente Dios viniera en su auxilio, que Dios cambiara esa situación. La idea básica era esa, el designio de Dios, el designio último de Dios,
En este momento de conflicto, de aflicción, de desesperanza, de catástrofe, el destino de Dios contemplaba pues el fin de ese imperio maldito y el comienzo de un nuevo reino, del reino de Dios, un reino que sería dado a los hijos del Altísimo. En el libro de Daniel, digamos, se suceden visiones apocalípticas, es decir, visiones de revelación. Cuando digo apocalíptico, lo digo en el sentido literal del término. Apocalipsis en griego significa revelación. Una visión apocalíptica significa una visión por la cual Dios revela algo al visionario, al vidente. Pues bien, Daniel es el vidente y él ve de parte de Dios cosas por las cuales Dios le hace intuir o conocer su designio. Una de esas visiones está en el capítulo 7. Aparece los grandes imperios del mundo, los imperios que se fueron sucediendo y que les tocó vivir a los judíos, simbolizados en 4 terribles y espantosas bestias que salían desde el mar. Esas bestias, sobre todo la cuarta, es la más terrible. La cuarta simboliza precisamente el imperio seleucida de Antíoco IV. Era aterradora. Ustedes pueden leer en Daniel 7 todo eso. Las otras bestias eran los imperios anteriores, el de los Ptolomeos, el de los griegos, el de macedonios, el de los persas. Las 4 bestias. Finalmente la cuarta pues simboliza el imperio de Antíoco y van siendo destruidos. Y en reemplazo entonces aparece en las nubes del cielo alguien que contrasta con esas bestias terribles que salen del mar, salen por tanto del abismo, del infierno. En cambio, en las nubes del cielo, es decir, desde parte de Dios, aparece una figura que no es como una bestia, sino como un hijo de hombre. Es la primera vez que en el lenguaje que luego llegó a ser de la Biblia, porque el libro de Daniel fue canonizado, es decir, metido en el canon, aparece la expresión hijo de hombre. En Daniel aparece en arameo, Bar Nasha. Bar es hijo, Nasha es hombre, Enosh se dice en hebreo, Bar Nasha es hombre. Enosh en hebreo viene de una raíz, queridos oyentes, que significa ser débil. Por tanto, el ser humano es un ser débil, deleznable. De esa manera, Enosh en hebreo y Nasha en arameo tienen, digamos, con una diferente raíz lingüística, tienen en el fondo la misma idea que aparece en la palabra Adam. Enosh es sinónimo de Adam. Adam significa de tierra. Homo, como dicen en latín, homo de humus, de tierra. Enosh significa débil. Adam y Enosh son, por tanto, en el fondo, 2 palabras distintas que tienen el mismo sustrato de idea, es decir, la debilidad del hombre, la terrenidad del hombre, por tanto, su deleznabilidad. En contraste con las bestias, pues, que surgen del abismo, son engendro del diablo, viene desde el cielo, en las nubes, que son el vehículo de Dios, el Hijo del Hombre. Y ahí sí, amables oyentes, voy a leer el pedacito, Daniel 7, 13, 14, con lo que les he explicado van a entender ustedes mejor la lectura. Yo vi, era una visión nocturna, venir una especie de hombre entre las nubes del cielo. Avanzó hacia el anciano venerable y llegó hasta su presencia. A él se le dio poder, honor y reino. Todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Su poder es eterno, no cesará, su reino no acabará. La presentación es sumamente intuitiva. Con el Hijo del Hombre o la figura semejante a un hombre, a un ser humano, contrasta con las bestias, como les expliqué. Pero fíjense, no dice el texto que aparece un ser humano, sino alguien, una especie de ser humano, una especie de hombre, Kvar Nasha, se dice en arameo, que es una partícula comparativa, es decir, no identificativa, sino comparativa. Por tanto, lo que aparece en las nubes es semejante, se parece a un ser humano, pero no es un ser humano.
es alguien que viene de parte de Dios, alguien que viene de parte de un engendro, diría yo, perdón, aquí no, tal vez no, alguien que viene de parte de Dios. Engendro tiene en nuestra lengua un sentido muy negativo. Alguien que viene de parte de Dios. Las bestias venían desde el abismo, esta viene desde el cielo, Dios se compromete con ella, y a esa figura, como un ser humano, se le da honor, reino, poder, avanza hacia el anciano venerable, es decir, hacia Dios. Las bestias terribles, los grandes imperios de esta historia, sobre todo el último, el de Antíoco, han sido destruidos, reducidos a la nada, y Dios va a crear, por tanto, un nuevo reino, y lo crea a través de alguien que no se parece a las bestias, sino que se parece al ser humano. En esto, amables oyentes, las posibilidades de interpretación del texto son inauditas. ¿Por qué? Porque, digamos, se abre un panorama que conecta con postulados muy importantes de las mitologías que el ser humano ha ido en su sabiduría desarrollando para poder entenderse a sí mismo en su autenticidad, o al menos en su proyección, en su deber ser un ser humano. Es decir, si Dios no nos da o no nos concede lo que debemos ser, nunca alcanzaremos lo que debemos ser. Así podría yo describir en una forma muy sencilla la idea que quiero presentarles. Es decir, nuestra humanidad es una tarea que solamente puede ser cumplida y realizada si Dios se compromete con nosotros y si Dios nos ayuda, con la gracia de Dios. Esa figura, pues, como un ser humano, se convierte, por tanto, de parte de Dios en la portadora del reino divino. Y todos los pueblos, todas las naciones, todas las lenguas le sirvieron. Y más adelante lo dice el texto de Daniel, o simboliza a los hijos del Altísimo, es decir, al pueblo de Israel. Es el Israel de los tiempos finales. Ven ustedes, Israel está oprimido por los Seleucidas, está siendo conculcado, acabado, pisoteado. Por su fidelidad a Dios, los judíos están entregando su vida. Literatura de esa época muestra pues los sufrimientos, los martirios que los judíos tuvieron que padecer para permanecer fieles. Pues bien, ellos sacan fe de donde prácticamente ya no dan más y siguen confiando en Dios. Y entonces de la postración sigue la elevación, del acabamiento sigue un nuevo ser. Esa es la lógica profunda de la obra de Dios que luego tomará Jesús como principio santo y seña de su pensamiento y de su actividad. Ahí, pues, el reino de Israel, el reino de Dios tiene a Israel. Y esto va a tener connotaciones políticas, claro, evidentemente. Esto no se va a quedar simplemente en ideas, diría yo, fantasiosas, en esperanzas, digamos, en la nebulosa, por allá arriba, en teoría, ¿no? Eso se va a volver práctica política, y entonces los judíos van a pretender ser el centro político del mundo. Si ellos van a encarnar el reino de Dios sobre el mundo, entonces ellos deben ser el centro del mundo y deben dominar el mundo entero. Fíjense, una especie como de consecuencia política reciente de estas ideas que se fueron fraguando en la época de la persecución de los Seleucidas contra los judíos. Pienso yo, aparece en el movimiento sionista internacional, cuando se fundó el Estado de Israel. Al movimiento sionista pues le pasa por la mente que finalmente Israel pueda ser el centro, la primera nación del mundo. En fin, eso no es ajeno. Ustedes ven que cuando se trata de traducir y de concretar en la historia aquello que finalmente trasluce o se presenta como el ideal de la obra de Dios, entonces corre un riesgo muy, muy grande, porque lo escatológico, lo final, lo del plan de Dios, se concretiza
en lo terreno, en lo temporal, y entonces lo escatológico se vuelve temporal, y de la esperanza resulta entonces una práctica generalmente abusadora y terrible. La segunda lectura del libro del Apocalipsis está tomada pues de la introducción del libro. Dice así: a Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos, el príncipe de los reyes de la tierra, aquel que nos amó, nos ha liberado de nuestros pecados por su sangre, nos ha convertido en un reino en un reino y hecho sacerdotes de Dios su Padre. A él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Mirad, él viene en las nubes. Todo ojo lo verá, también los que lo atravesaron. Todos los pueblos de la tierra se lamentarán por su causa. Sí, amén, dice Dios, yo soy el Alfa y la Omega, el que es, el que era, el que viene, el Todopoderoso. Es un resumen precioso de la fe cristiana que está al comienzo del libro del Apocalipsis. El libro del Apocalipsis proviene de la tradición cristiana paralela a la paulina y también luego a la joánica en el Asia Menor. Ustedes ven la riqueza de las teologías del Asia Menor. Cuando Pablo llegó allí hacia el año 51, 52 a Éfeso, tal vez ya había algún germen cristiano en Asia. Se fueron formando comunidades de tipo paulino, pero luego vinieron otros misioneros cristianos y la herencia paulina y esa otra herencia se fueron mezclando, luego se adjuntó la herencia joánica y de esa manera pues el panorama teológico del Asia Menor en la segunda parte del siglo I pues sumamente compleja y sumamente rica. Pues bien, el libro del Apocalipsis es testimonio de la herencia judeo-cristiana, no idéntica a la de Pablo, pero sí emparentada con Pablo, bien emparentada con Pablo, como muestran puntos del texto que leímos, pero no idéntica a la de Pablo, que se desarrolló en el Asia Menor. Es un texto muy hermoso, muy lindo. El énfasis del texto, donde a Jesús se le llama príncipe de los reyes de la tierra, es decir, realmente es el rey de los reyes, Jesucristo. Fíjense, precisamente por eso se escogieron los liturgistas este texto como segunda lectura en la fiesta de Cristo Rey, y finalmente entonces aparece la proyección de ese reinado, el que viene en las nubes, es decir, es el Hijo del Hombre, de que habla el libro de Daniel en el texto anterior. Ustedes ven la cristología desde los comienzos, desde los primeros pasos de la fe cristiana. Jesús resucitado fue identificado con el Hijo del Hombre que venía, y Jesús durante su acción histórica, durante su predicación, dio pie para que los cristianos hicieran la identificación. Y aquí está, viene en las nubes del cielo, todo ojo lo verá, también los que le atravesaron, es decir, aquellos que lo llevaron a la muerte. Todos los pueblos de la tierra se lamentarán por su causa. ¿Por qué? Porque viene para el juicio. Ahí está. Este es en una forma muy sintética, pues, la explicación de la segunda lectura de este domingo. Y luego viene la lectura del Evangelio. Como estamos en el ciclo B dominical, les he repetido eso en estas explicaciones incansablemente, se prefiere el Evangelio de Marcos. Pero para esta solemnidad de Cristo Rey, fíjense, los liturgistas no encontraron un texto de Marcos bien adecuado, no lo encontraron, y por eso reemplazaron el Evangelio de Marcos con el Evangelio de Juan, donde sí encontraron un texto muy adecuado. Así habían encontrado textos de Juan para otros domingos del tiempo ordinario en este ciclo B de los domingos, de modo que el Evangelio de Juan, pues, en momentos dados reemplaza la lectura
cursiva del Evangelio de Marcos en los domingos del ciclo B del tiempo ordinario, lo reemplaza. Hoy también pues vamos a encontrar un texto joánico en la fiesta o la solemnidad de Cristo Rey. Es Juan 18, 33, 37. El contexto es este: Jesús es llevado al prefecto romano Pilato y es llevado con esta acusación: es el rey de los judíos. Por tanto, Pilato tiene que hacer la indagatoria. ¿Y qué es lo que le pregunta? Pues le pregunta acerca de aquello de lo cual lo han acusado: el rey de los judíos. En aquel tiempo preguntó Pilato a Jesús: ¿tú eres el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí? Pilato replicó: ¿acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le contestó: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: con que tú eres rey. Jesús le contestó: tú lo dices, soy rey. Yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. ¿Qué podía entender un jefe romano, queridos oyentes, de una frase como esta: rey de los judíos? Pues un subversivo, porque el rey de los judíos era el César era el rey, vivía en Roma y tenía en Judea su representante. El representante era Pilato, el prefecto, Pontius Pilatus, prefectus. Así reza una lápida o una inscripción que se encontró hace ya tiempo en una excavación cerca de Jerusalén, en un puerto helenístico construido por Herodes, llamado Cesarea precisamente en honor de César, que queda en la costa del Mediterráneo en Palestina, no lejos de Jerusalén. Pontius Pilatus Prefectus, así, prefecto, es decir, el que está situado, el que está hecho antes de. Fectus es el participio del verbo facere, que significa hacer, factus, y luego se aligera la pronunciación en fectus y se pone adelante y queda prefectus, es decir, hecho antes o delante de, es decir, el prefecto es el que manda, el que está puesto delante para que mande a los demás. Prefecto Pilato. Pilato es el representante del rey, que es el emperador, y a Jesús lo entregan diciendo: es el rey de los judíos. Por tanto, Pilato tiene que entender rey de los judíos en sentido político, y si lo entiende en sentido político, Jesús es un subversivo, un revolucionario contra Roma. En ese tiempo había movimientos de revolución contra Roma repetidamente. Ya a Pilato le había tocado sofocar algunos de ellos, y antes de llegar Pilato ya habían aparecido otros movimientos de esos. Si ustedes quieren estudiar un poco eso, pueden hacerlo en un resumen de historia de Palestina. No es sino que lean un poquitico acerca de la historia de los judíos en la época romana, desde Pompeyo y luego Marco Antonio, César, y podrán ustedes ver los repetidos intentos judíos de hacer revolución contra Roma y la forma tan drástica como los romanos trataron pues estos movimientos. Pregunta pues Pilato a Jesús: si y ho Basilevs don Judeon, ¿tú eres el rey de los judíos? Esa es la pregunta. Naturalmente, en la indagatoria, el reo debe responder la pregunta del juez. La debe responder, pero extrañamente, el reo, que es Jesús, no responde la pregunta del juez, sino que le hace al juez una pregunta. Es absolutamente inusitado, porque le compete al reo responder la indagatoria, no preguntarle al indagante, sino responder. Pero Jesús le pregunta a Pilato. Jesús le contestó: ¿dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí? Claro, yo creo que ¿por qué Jesús le contesta a Pilato
con otra pregunta, porque la pregunta de Pilato es ambigua. Porque si Pilato pregunta de cuenta propia, ¿tú eres el rey de los judíos?, Pilato piensa una cosa. Pero si otros, los judíos sobre todo, le habían dicho a Pilato que Jesús era el rey de los judíos, el sentido es otro. Porque rey de los judíos para Pilato significa un anarquista, un revolucionario. En cambio, para los judíos, rey de los judíos significa el Mesías. Y la raíz del mesianismo va más allá de lo político, va más allá aún de sus raíces en la más fina tradición bíblica y tiene profundo sentido teológico. Por eso Jesús le contesta a Pilato con otra pregunta: ¿lo dices de cuenta propia o te lo han dicho de mí? Claro está, Pilato se siente desairado. ¿Por qué? Porque el reo no está contestando, sino que está preguntando. Y por eso enojado, porque se siente el enojo de Pilato en la forma como sigue el diálogo. Se siente el enojo de Pilato, la contrariedad por lo menos de Pilato. Contrariado y todo, al responderle Pilato a Jesús su pregunta, entonces Pilato le contesta a Jesús lo que Jesús quiere oír. Fíjense lo que le dice Pilato. Pilato replicó: ¿acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. Es decir, cuando Pilato habla del rey de los judíos, no habla de cuenta propia, habla de cuenta de otros. Pilato no es judío. Son ellos, los judíos, los jefes judíos, los que lo han entregado a él. Por tanto, eso de que Jesús es rey de los judíos es la opinión de ellos, es la forma de ser o de pensar ellos. La última parte de la pregunta de Pilato, de la reacción de Pilato es: ¿qué has hecho? Pilato quiere saber, finalmente, no quiere ponerse a discutir acerca de cosas teóricas, quiere saber qué ha hecho Jesús. Usted organizó un grupo pues de forajidos, de revolucionarios que quieren tumbar este régimen y establecerse usted como rey. ¿Qué has hecho? Usted es pues un jefe de pandilla, un jefe guerrillero. ¿Usted es eso? ¿Qué has hecho?, le pregunta. Pero Jesús no está interesado en contestar qué ha hecho. Jesús está interesado más bien en dilucidar el fondo del asunto. Pilato lo ha reconocido. No es cosa de Pilato el decir o el preguntar: tú eres el rey de los judíos. Es cosa de los judíos. Y a eso va Jesús. Jesús le contestó: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Fíjense, Jesús habla de los judíos como si no fueran con él. Los judíos. Esta forma de hablar del Jesús del cuarto evangelio es evidentemente un resultado de un camino largo a través del cual el cristianismo pues fue cortando el cordón umbilical con su madre, que era el judaísmo. Ya los judíos son una cosa, los cristianos son otra. Y cuando Jesús entonces habla de los judíos, habla en una forma, digamos, lejana, como si ellos no tuvieran nada que ver con él. Evidentemente esto no es, la mente de Jesús. Jesús no pudo hablar así, porque Jesús no pudo hablar de los judíos como de otros distintos de él. Jesús era de ellos, claramente de ellos. Aquí uno pues ve cómo este texto supone que han pasado muchas aguas debajo de los puentes para que las cosas pudieran ser formuladas de esta manera. En todo caso, Jesús entra en el tema de fondo. Mi reino no es de este mundo. Pilato, tú eres un jefe de este mundo, eres representante del rey de este mundo, que es el César. Yo para el César no soy adversario. El César reina en este mundo. Mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo. Si fuera de este mundo mi reino, yo tendría una guardia, un ejército, y me estarían protegiendo de los judíos, y no estaría aquí delante de ti. Eso es lo que quiere decir Jesús. El César no tiene nada que temer. Yo no tengo
unas pretensiones de reino de este mundo. No es así. ¿Ven? Quizá, queridos oyentes, y eso lo dicen algunos autores, y es posible que así sea, la misma pregunta con que, según todos los evangelios, comienza esta indagatoria, suena así: tú eres el rey de los judíos, donde el pronombre tú está antes del verbo eres. Generalmente nosotros en las traducciones ponemos eres tú, el rey de los judíos, pero traducir así no es, digamos, no corresponde al tenor del texto griego. El texto griego no dice eres tú rey de los judíos, sino tú eres el rey de los judíos. Y algunos autores ven allí en esa forma de la pregunta un cierto dejo irónico, es decir, tú, un pobre diablo como tú eres el rey de los judíos. A lo largo de todo el proceso de Jesús frente a Pilato, este hecho de que Jesús no es nadie, no es nada, se va a enfatizar. No aparenta ser nada y en realidad humanamente no es nada, no hay red de este mundo, y sin embargo, y ahí está la paradoja, lo es todo. Sí, lo es todo. Su reino no es de este mundo, pero es el rey. Pilato es un jefe político pragmático. Reinos que no son de este mundo, reyes que no tienen ejército, eso no vale para él. No, para él un rey es un rey de este mundo y que tiene ejército y guardia que lo proteja. Y Jesús dice que no tiene guardia y que su reino no es de este mundo, y sin embargo dice que es rey. ¿Ven ustedes? Supone que es rey. A Pilato no le queda claro, por eso le dice con que tú eres rey. Jesús dice mi reino es de este mundo, pero no dice no soy rey, sino que no es de este mundo. ¿Qué puede significar eso para Pilato? Pues una cosa muy ambigua, muy extraña. Un reino que no es de este mundo, un rey que no es de este mundo, un rey que no tiene ejército ni guardia ni quien lo proteja. ¿Qué clase de rey eres tú? Y por eso entonces, así les decía yo, la primera pregunta, tú eres el rey de los judíos, puede tener un dejo irónico. Tú, un don nadie. Aquí te trajeron maniatado. Eso no lo cuenta el cuarto evangelio, pero los otros evangelios sí, sobre todo Marcos. ¿Ven? Tú eres el rey. Tú, rey. Tú, rey. ¿Qué cuentas? Pues bien, con que tú eres rey, le dice Pilato a Jesús. Y esto es lo que Jesús aprovecha para dar o para proferir su última intervención en este diálogo patético. Pilato le dijo, con que tú eres rey. Jesús le contestó, tú lo dices, soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Ahora sí, pues, acepta Jesús ser rey explícitamente. Tú lo dices. Yo soy rey, le dice Jesús a Pilato. Tú lo dices. Ya no es la opinión, digámoslo así, no sopesada que Pilato puede tener acerca de Jesús, sino más bien la opinión que Pilato está representando después de que le reconoció a Jesús que llamarlo rey no correspondía a lo que Pilato podría de cuenta suya pensar, sino a lo que los judíos pensaban de él, a la razón por la cual ellos finalmente le entregaron a Jesús a Pilato con la acusación de ser el rey de los judíos. Ya después de declarado eso, Jesús le puede decir a Pilato claramente, yo soy rey, y luego entonces explicarle más. Y la explicación ahí sí, amables oyentes, llega a las honduras de nuestra fe. Yo soy rey, para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para ser testigo de la verdad. Ser testigo de la verdad es, por tanto, la razón de ser de la realeza de Jesús. Para eso nació
y para eso ha venido al mundo, para ser testigo de la verdad. En eso consiste su realeza. Ser testigo de la verdad significa ser el testigo de Dios. Ya uno tiene que leer el Evangelio, el cuarto Evangelio completo, para entender el alcance de estas palabras. En el prólogo del cuarto Evangelio se nos dice o se nos presenta a partir de un himno que el evangelista conoció y que el evangelista usó, la raíz profunda divina de Jesús, la palabra eterna que estaba en Dios, la palabra eterna que era Dios, la palabra entonces que se hizo carne y habitó entre nosotros, esa palabra que es Dios, es Jesús. Y cuando entonces Él nacido y venido al mundo, habla, vive, actúa, está dando testimonio de la verdad de Dios, que finalmente se encarna en Él como palabra de Dios en nuestra carne. Ustedes ven, estamos en el núcleo de la fe cristiana. Esta palabra dicha por Jesús según el cuarto Evangelio a Pilato, es una palabra que Pilato nunca habría podido entender sin ser cristiano. Pero nosotros que somos cristianos sí podemos entender. Nosotros que tenemos a la mano el cuarto Evangelio desde el prólogo, podemos saber qué alcance tiene y entenderla. Para eso he nacido, para eso he venido al mundo, para ser testimonio, para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Nosotros somos de la verdad y por tanto escuchamos su voz y por eso creemos en Él y por eso adherimos a Él y por eso le pertenecemos a Él. Pilato lo escucha, pero ¿qué va a entender Pilato? No puede entender. Esta palabra está escrita no para que Pilato la entienda, porque jamás la habría podido entender, sino para que nosotros nos afiancemos en la fe que tenemos. Aquí termina el texto que toca leer este domingo, pero lo que sigue después, pienso yo, no debió faltar en la presentación del texto que pusieron los liturgistas, porque después Pilato entonces, al oír esto, le dice a Jesús: ¿y qué es la verdad? Es el lenguaje de la verdad. Pilato no lo entiende. ¿Qué es la verdad? ¿Qué idea podía tener Pilato de la verdad? Nosotros sabemos qué idea podía tener Jesús de la verdad, pero ¿qué idea podía tener Pilato de la verdad? Pilato, por tanto, se queda impávido, aún más atónito, diría yo, atónito. ¿Qué es la verdad? Pregunta. ¿Y qué pasa? Aquí viene lo patético de la escena. Pilato entonces se da vuelta, deja la verdad frente a él y sale a buscar a los judíos. Es decir, deja la verdad frente a él y sale a buscar la mentira. Lo que va a seguir después de esta escena, que no termina como va a terminar el texto que escucharon el domingo, sino que termina cuando Pilato sale a buscar a los judíos, ahí donde termina, hasta ahí, hasta a ese punto, la debieron llevar los liturgistas que pusieron el texto del domingo, pero no la llevaron. Pues bien, al salir a buscar a los judíos, Pilato deja la verdad frente a él. Y cuando uno le da la espalda a la verdad, entonces queda, naturalmente, en manos de la mentira. Eso fue lo que le pasó a Pilato. Y lo que el juicio luego, el rumbo que va a tomar el juicio, ya queda desde ese momento decidido. La palabra del domingo. A cargo de David Kapkin, servidor del Evangelio. Una lectura y explicación de los textos bíblicos de la liturgia católica dominical. Análisis literario y crítico al servicio de la comprensión de la palabra, de la interiorización existencial y de la actualización del mensaje para la hora presente.